¿Cómo se construye un imperio inmobiliario de lujo mientras un país entero enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia? Esa es la pregunta que hoy quiero analizar contigo. Porque mientras millones de venezolanos hacían filas para conseguir alimentos, medicinas o gasolina, en el sur de Florida comenzaron a aparecer propiedades millonarias vinculadas, según investigaciones judiciales en Estados Unidos, a personas del entorno más cercano al poder en Venezuela. Y no estamos hablando de una sola propiedad. Estamos hablando de mansiones en zonas exclusivas, apartamentos frente al mar, granjas ecuestres valoradas en cifras multimillonarias, yates de lujo, vehículos exóticos, relojes de alta gama, activos que, de acuerdo con documentos judiciales públicos, fueron objeto de incautaciones, congelamientos o procesos de decomiso por parte de autoridades estadounidenses. Pero vamos por partes. Cuando uno revisa los expedientes oficiales, lo primero que encuentra es un patrón repetido. Empresas registradas a nombre de terceros, familiares o presuntos testaferros. Compañías creadas en distintos países. Movimientos financieros triangulados. Nada aparecía directamente a nombre del mandatario. Y ahí es donde comienza la arquitectura del caso. Según fiscales estadounidenses, el dinero presuntamente se habría movido a través de estructuras corporativas diseñadas para ocultar el origen de los fondos. Cuentas en distintas jurisdicciones. Inversiones inmobiliarias como mecanismo de resguardo de capital. El método no es nuevo en investigaciones de corrupción internacional. Convertir dinero líquido en bienes raíces de alto valor, especialmente en mercados estables como el de Florida. En lugares como Coral Gables, Sunny Isles, Miami Beach o Wellington, zonas donde una propiedad promedio ya cuesta millones, comenzaron a detectarse adquisiciones que llamaron la atención de investigadores federales. Propiedades con piscinas infinitas, muelles privados, seguridad permanente, decoración de lujo, y lo que más llamó la atención fue el contraste. Mientras la economía venezolana se contraía drásticamente, mientras la inflación alcanzaba niveles históricos, mientras millones emigraban, en paralelo, se habría construido, según las acusaciones, un patrimonio significativo fuera del territorio nacional. Ahora bien, es importante subrayar algo clave. Lo que existe formalmente son acusaciones, procesos judiciales y bienes bajo custodia de autoridades. Cada caso tiene sus etapas legales, sus apelaciones y su debido proceso. Pero los números públicos sí son contundentes. Cuando se suman los activos congelados o incautados en diferentes expedientes relacionados con figuras del entorno del poder venezolano, el monto total supera los cientos de millones de dólares. Y no solo hablamos de casas, hablamos de yates valorados en millones, automóviles de alta gama, relojes de colección, incluso lingotes de oro que, según documentos judiciales, también habrían sido decomisados. Todo esto forma parte de investigaciones más amplias que incluyen acusaciones de lavado de dinero, corrupción y uso indebido de recursos estatales. Pero aquí es donde el análisis se vuelve más profundo. Porque más allá del impacto visual de una mansión o un yate, lo que realmente está en juego es la pregunta estructural: ¿cómo se mueve ese dinero sin ser detectado durante años? La respuesta, según especialistas en delitos financieros, suele estar en redes complejas de empresas pantalla, asesores financieros, abogados especializados en estructuras offshore y jurisdicciones con regulaciones flexibles. No es simplemente comprar una casa, es crear capas de protección legal y corporativa para que el propietario real no aparezca en documentos públicos. Y eso es precisamente lo que los fiscales intentan desmontar cuando presentan estos casos ante tribunales. Cada empresa registrada, cada transferencia bancaria, cada firma en un contrato inmobiliario puede convertirse en una pieza del rompecabezas. Y cuando el rompecabezas empieza a armarse, es cuando comienzan las incautaciones. Ahora bien, ¿qué significa realmente que un bien sea incautado? Significa que las autoridades consideran que existen fundamentos suficientes para vincular ese activo con actividades ilícitas, al menos de manera preliminar, mientras se desarrolla el proceso judicial.
No es una sentencia definitiva, pero tampoco es una simple sospecha sin base documental. En muchos de estos casos, los tribunales autorizan la confiscación civil, un mecanismo legal que permite al Estado decomisar bienes vinculados a delitos financieros, incluso sin una condena penal directa contra el propietario. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque la batalla legal deja de ser únicamente penal y se convierte también en una disputa por el patrimonio. Mientras tanto, el impacto político es inmediato. Cada mansión incautada se convierte en un símbolo mediático. Cada yate confiscado genera titulares. Cada cifra millonaria alimenta el debate internacional. Pero hay otro elemento que rara vez se discute con profundidad: el mensaje hacia otros actores. Cuando las autoridades logran rastrear y congelar activos en mercados internacionales, están enviando una señal clara. El sistema financiero global puede ser utilizado para ocultar dinero, pero también puede convertirse en herramienta de rastreo. La cooperación entre agencias federales, unidades de inteligencia financiera y sistemas bancarios internacionales ha evolucionado enormemente en la última década, y eso explica por qué hoy vemos investigaciones que cruzan fronteras con mayor rapidez. Sin embargo, también hay limitaciones. No todos los activos pueden ser rastreados. No todas las estructuras offshore son fáciles de desmontar. No todas las jurisdicciones colaboran al mismo nivel. Por eso, muchos expertos consideran que lo que se ha detectado podría representar solo una parte del total. Y esa es otra pregunta incómoda. Si esto es lo que se ha logrado identificar públicamente, ¿cuánto permanece aún oculto? Desde el punto de vista político, el efecto es doble. Por un lado, fortalece narrativas internacionales sobre corrupción estructural. Por otro, endurece sanciones y presiones diplomáticas. Pero dentro del país, el impacto depende de la percepción pública y del control del discurso. Porque en contextos polarizados, cada revelación puede ser interpretada de maneras opuestas, como prueba contundente para unos o como parte de una narrativa externa para otros. Lo que sí es indiscutible es el contraste visual. Un país con infraestructura deteriorada, servicios colapsados, migración masiva y, en paralelo, propiedades de lujo en algunas de las zonas más exclusivas de Estados Unidos. Ese contraste es el que convierte estas investigaciones en algo más que un proceso judicial. Las transforma en símbolo. Ahora bien, hay otro ángulo importante: el precedente. Cuando bienes de alto perfil son confiscados, otros actores internacionales observan. Bancos ajustan controles. Agentes inmobiliarios endurecen procesos de verificación. Abogados revisan estructuras corporativas con mayor cautela. El efecto dominó puede ser silencioso, pero real. Y eso plantea una última reflexión. Más allá de nombres específicos, este tipo de casos revela cómo el poder político, cuando no tiene contrapesos efectivos, puede generar redes económicas paralelas que operan fuera de la supervisión pública. No se trata solo de lujo, se trata de transparencia, se trata de rendición de cuentas, se trata de la capacidad de los sistemas internacionales para detectar, investigar y eventualmente recuperar activos presuntamente desviados. La historia todavía no ha terminado. Los procesos judiciales siguen su curso, las apelaciones continúan. Los equipos legales trabajan en ambos lados, pero el mensaje ya está en el tablero global. El dinero puede moverse a través de fronteras. Las estructuras pueden ocultarse tras capas legales, pero en algún momento, los documentos hablan, y cuando los documentos hablan, cambian el relato. La gran pregunta ahora es: ¿estamos viendo el capítulo final o apenas el inicio de algo más grande? Porque en política internacional, casi nunca todo se revela de una sola vez, y este caso podría ser solo una pieza de una historia mucho más amplia.